agradecido con nuestro Dios por esta oportunidad que Él nos concede por acercar acá. El propósito, la idea jamás y nunca ha sido quererle incomodar a usted, quererle perjudicar su descanso, su tiempo de descanso en este lugar o de relajamiento, sino simple y sencillamente seguir predicando lo que la palabra nos enseña, seguir hablando del amor, de la misericordia de Jehová, seguir hablando del Dios que tiene oportunidad para todos nosotros los seres humanos, seguir hablando de aquel Dios que nos enseña la palabra, que cuando Él se movía, se paseaba por todos esos lugares, por la tierra, nunca vino siendo excepción de personas. Aquel Dios que no miraba tu forma de vestir, aquel Dios que no miraba tu forma de ser, aquel Dios que Él decía: yo tengo el poder para poder cambiar, yo tengo el poder para poder restaurar, yo tengo el poder para poder glorificarme en Él o en ella. Eso es lo que nosotros nos motiva, nos impulsa, porque quizás hay gente que es totalmente abandonada, hay gente que es totalmente señalada, hay gente que ya está siendo ignorada por su misma familia, por mucho esfuerzo que haga, por mucho esfuerzo que la persona haga, siempre terminan dejándolo, siempre terminan dejándola, pero sabe que siempre nuestro Señor Jesús, dice la palabra, que siempre llegaba en el momento indicado. Él siempre se podía presentar a esos lugares, Él siempre se acercaba, y cuando Él se metía, se acercaba a esos lugares, las cosas comenzaban a cambiar. Cuando Él se presentaba allí donde estaba el enfermo, independientemente de la enfermedad, independientemente del problema, la condición que la persona estuviese viviendo, Dios tenía poder y tiene el poder para poder levantar. Pero todo dice la palabra que siempre Él pregunta si la persona quiere, si el hombre quiere o la mujer quiere. Dios puede actuar, Él está dispuesto para actuar a favor de nosotros, Él está dispuesto a actuar, a poner su mano sobre nosotros, pero depende de usted, depende de mi persona. Él no te va a presionar, Él no te va a obligar, pero en esta bendecida mañana yo quiero compartir un mensaje con usted. Bendito sea Dios, hablar de la historia del poderoso testimonio del paralítico de Betesda. Ahí lo encuentras en el capítulo 5 del evangelista Juan, verso 1 en adelante. Ahí encuentras ese poderoso testimonio del paralítico de Betesda, donde dice la Biblia que viniendo de aquel lugar, de aquella ciudad, dice la palabra, Jesús se presentó allí donde estaba, bendito sea Dios, en ese estanque llamado Betesda. Había un hombre que dice la Biblia que tenía 38 años de parálisis, pero antes de todo esto dice la palabra que ya había muchos mancos, muchos enfermos, muchas personas que eran totalmente desahuciadas. Ahí estaban, dice la palabra, en los 5 pórticos de aquel estanque. Cuando se habla de los 5 pórticos, se habla de un lugar donde la gente se sentía tranquila, de un lugar donde la gente se refugiaba, de un lugar donde la gente se metía allá a descansar, esperando algún día recibir un milagro, esperando algún día recibir una respuesta. Y la palabra Betesda se dice que significa lugar de gracia o un lugar de misericordia. Entonces, cuando la gente estaba cerca de este estanque llamado Betesda, según nos enseña la Biblia, la gente se sentía tranquila. ¿Por qué? Porque allí nadie llegaba a molestar, ahí nadie llegaba a hostigar. ¿Y sabe por qué lo hacían? Porque sencillamente, cuando hay personas que son desahuciadas por la vida, o sea, que son abandonadas por la sociedad, que son abandonadas por lo que es la religión, sabes que estas personas ¿a dónde terminan? Cuando son abandonadas por su misma familia. Hay gente que termina debajo de un puente, ahí se sienten tranquilos, ahí se sienten seguros. ¿Por qué? Porque nadie va a llegar a molestar. ¿Por qué? Porque en la casa no los quieren. ¿Por qué? Porque la sociedad los menosprecia. ¿Por qué? Porque también la religión, hay momentos que vive la gente tanta ignorancia que piensa que cuando Cristo vino a este mundo, Él vino buscando solamente gente sana. Ellos piensan que cuando Jesús se paseaba por estos lugares, Él tenía un grupo de personas, y dice la palabra que cuando Cristo vino al mundo, Él vino por todo aquel que Él creía. Cuando Jesús se metía, dice la palabra, a esos lugares, a esas sinagogas, Él pasaba por la calle, Él miraba al paralítico, el paralítico se levantaba, Él miraba a los ciegos, el ciego miraba,
miraba a los sordos, el sordo comenzaba a oír, él miraba a los mudos, el mudo hablaba, dice la palabra. ¿Por qué? Porque verdaderamente a eso vino Dios a la tierra. Y sabes que este hombre, dice la Biblia, tenía 38 años de parálisis. Él estaba cerca del estanque de Bethesda, ahí se sentía seguro, ahí se sentía tranquilo, porque él sabía que ahí nadie lo iba a llegar a molestar. Y sabes que la palabra no registra que ya estuviese sus hermanos, no registra que ya estuviese su padre, no registra que ya estuviese su madre. Dice la palabra que ya estaba, dice la Biblia, en su lecho, totalmente abandonado, totalmente aborrecido, totalmente menospreciado, pero estaba cerca del estanque llamado Bethesda. Y dice la Biblia que de tiempo en tiempo un ángel del cielo descendía y aquella agua era sacudida, y la primera persona que entraba, según nos enseña la palabra, independientemente de la enfermedad, independientemente del problema, independientemente de la condición, la palabra dice que el primero que entraba recibía el milagro. Pero dice la Biblia, no podía moverse por sí mismo. Dice la palabra, solamente miraba el milagro en aquellos, solamente miraba la respuesta en los demás, solamente miraba la respuesta en los que quizás llegaban de último. Y él tenía mucho tiempo de estar en ese lugar. Él tenía mucho tiempo donde nadie lo apoyaba, donde nadie lo tomaba de la mano, donde nadie lo chineaba y lo metía al agua. Ahí estaba, dice la palabra. Pero de repente, dice la Biblia, iba Jesús paseándose por aquel lugar. De repente, dice la palabra, iba pasando Jesús por ese lugar. Y ¿sabes qué dice la Biblia? Encontró a aquel hombre, y Jesús ya sabía que tenía mucho tiempo de estar en ese lugar. Jesús ya sabía que este hombre tenía 38 años de ese sufrimiento, de ese abandono, de ese menosprecio, de esa parálisis, donde nadie daba nada por él. Jesús ya lo sabía. Pero dice la palabra que cuando Jesús se acerca, mira a aquel hombre comienza a contar la historia, aquel hombre comienza a desahogarse, aquel hombre comienza a decir lo que pasaba en ese lugar. Pero sabe, bendita gracia de ese Dios poderoso, que dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo no comenzó a entrevistarlo. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo no empezó a cuestionarlo, sino que simple y sencillamente, dice la Biblia, que solamente le pregunta: ¿quieres ser sano? Y cuando este hombre, alabado sea su nombre, estaba contando, Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y dice la palabra que en aquel mismo instante Jesús suelta la palabra y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Mira, ¿por qué vengo a dejarte este mensaje? Porque hay mucha gente que está paralítica, hay mucha gente que está abandonada, hay mucha gente que está despreciada. Hemos tenido la oportunidad de platicar, de conversar con gente que tú la puedes ver en buenos vehículos, pero internamente están abandonados, internamente están solos, ellos se sienten paralizados, no hayan para dónde moverse, no hayan a dónde buscar ayuda, no hayan con quién conversar. ¿Y sabes qué hacen? Se van a un lugar solo, se van a un lugar solamente a llorar sus penas, su desgracia. Pero yo vengo a decirte en esta bendecida mañana que el Cristo que te estoy predicando, ese Cristo que te estoy hablando, no tiene interés por lo material que puedas tener, no tiene interés por la apariencia que puedas tener. Simple y sencillamente Él conoce tu corazón, simple y sencillamente Él conoce tu condición, simple y sencillamente Él conoce específicamente lo que es tu vida. Aleluya. ¿Sabes? Y la palabra dice que Jesús llegó a ese lugar, solamente le dijo: toma tu lecho y comienza a caminar. Jesús no te va a preguntar, Él ya sabe cuánto tiempo has pasado llorando, Él ya sabe cuánto tiempo te has sentido rechazado, Él ya sabe cuánto tiempo te has sentido ignorado, donde has querido contarle a tu familia, donde has querido hablar con tus hijos, donde has querido hablar con tu esposo, donde has querido hablar con tu esposa, donde has querido hablar con tus amigos, y nadie te pone atención, nadie le interesa tu vida, nadie le interesa tus problemas, nadie le interesa tu condición. Pero Jesús se está acercando y Él te pregunta: ¿quieres ser libre de esa carga? Él te pregunta: ¿quieres ser sano de esa enfermedad? Y Él te pregunta: ¿quieres ser libre de ese abandono en el cual estás pasando? Porque verdaderamente mucha gente aparentemente tiene muchas amistades, pero Él vive solo. Mucha gente tiene mucha relación con muchas personas, pero Él se siente solo, Él se siente abandonado. ¿Cuántos años? No lo sé, pero sí vengo a decirte lo que dice la palabra: para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Ese Dios
diariamente se presentó a ese estanque de Bethesda, diariamente se pasea, diariamente se acerca a tu vida, diariamente te está preguntando: ¿qué quieres que te haga? Tú quieres ser sano, tú quieres ser libre, tú qué es lo que quieres que yo te haga. Él te pregunta diariamente, pero nosotros lo rechazamos. ¿Cómo? Con nuestros hechos, dice la palabra. Aleluya. Pero sabes, ese Dios, un Dios que no le vamos a impactar con nada que podamos tener, un Dios que no le vamos a impactar con algo que nosotros podemos apantallarle a cualquier hombre, a cualquier mujer, pero a ese Dios de misericordia no le vamos a apantallar con nada. Alabamos a su santo y poderoso nombre. Y cuando él se paseaba, dice la Biblia, si estaba un paralítico, aquel paralítico comenzaba a caminar. Cuando él se paseaba, dice la palabra, estaban los enfermos allí desde hace muchos años quizás sufriendo, porque nos enseña la Biblia que había una mujer que tenía 18 años, de un espíritu que la atormentaba, de un espíritu, dice la palabra, que la mantenía encorvada. Y entonces la Biblia dice que esta mujer se presentaba a la sinagoga. Ahí estaban los hombres que la ignoraban, ahí estaban aquellas personas que la ignoraban, pero dice la Biblia que un día Jesús llegó a este lugar, Jesús se presentó a este lugar y estaba la mujer, dice la palabra, con esos 18 años de sufrimiento. Estaba esa mujer, dice la palabra, con esos 18 años ignorada por la religión. Esto es para que te des cuenta. Hay gente que va a ver tu apariencia, hay gente que va a poner interés por lo que tú tienes, pero ese Cristo que te estoy predicando, Él no va a poner interés por lo que tú tienes, Él no va a mirar tu apariencia, Él simple y sencillamente de extender la mano de Él a tu favor. Simple y sencillamente Él va a poner la mano y te va a decir: donde el hombre dijo que era imposible, yo lo hago posible. Donde el hombre dijo no hay esperanza, yo soy la esperanza para el mundo. Donde el hombre dijo nunca vas a ver la claridad, Dios te dice: yo soy la luz de este mundo. Alabado sea su santo y poderoso nombre, porque verdaderamente la gente a veces camina ciega, a veces la gente camina encorvada, la gente camina paralítica, y es cuando se pregunta por qué, por las cosas que estamos viviendo. No estoy hablando sentido literal, sino que hay muchas cosas que no nos permiten avanzar, hay muchas cosas que no nos permiten ser libres. Aleluya. ¿Sabes? La palabra de Dios dice: esta mujer tenía 18 años de un espíritu que la mantenía encorvada, dice la Biblia. Y sabes que no podía levantarse, no podía enderezarse. Así hay mucha gente que se miran derecho, pero andan una carga tremenda que las mantiene encorvadas. Andan una carga que nadie les puede ayudar. Andan un peso sobre ellos que nadie les puede dar descanso que ellos buscan. Andan un peso sobre ellos que ellos están diciendo: pero ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Y te has acercado a ciertos lugares y sabes cuál es la palabra que has encontrado. Estás pagando por tu pecado, porque hay gente que así lo dice. Y en aquellos tiempos de Jesús la religión tenía esto. Cuando miraba a una persona en esa condición, ellos preguntaban: ¿por qué estará viviendo esto? Ellos decían: por el pecado de su padre, por el pecado de su madre, o algo está pagando. Pero Jesús no respondía de esa manera. Jesús solamente decía: es para que mi poder se manifieste, es para que mi gloria se mueva, es para que la gente crea en el Dios que tiene poder, es para que la gente crea en el Dios que hace milagros. Aleluya. ¿Sabes? Un milagro es algo sobrenatural. Un milagro es algo inexplicable. Un milagro es algo donde la ciencia médica no puede llegar. Un milagro es algo donde la ciencia médica terminó, ya no hay esperanza. Donde el hombre termina diciendo: ya no podemos hacer nada por tu vida. Donde el hombre termina diciendo: ya no podemos extenderte absolutamente nada. Allí es donde la gloria de Dios se mueve. Allí es donde el poder de Dios se mueve. Allí es donde el poder de Dios se manifiesta. Y allí es donde dice Dios: voy a actuar a mi manera, voy a moverme a mi manera, voy a hacer lo que yo quiero. Bendito sea Dios por mi vida. Hay gente, alabado sea su santo y poderoso nombre, que ya fueron desahuciados por la ciencia médica, por los hombres, pero hemos visto la gloria de Dios también en esta clase de personas. Dios las ha levantado, Dios las ha restaurado, porque Dios está sobre lo natural, Dios está sobre lo humano, Dios está sobre todo el mundo, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Y esta mujer tenía 18 años. Ese espíritu que la atormentaba,
ese espíritu que no permitía que fuese libre, ese espíritu que no dejaba que caminase totalmente como ella quería, que se presentaba a la sinagoga y sabe qué es lo que hacían con esa clase de personas. A esa clase de personas la excluían. No podía presentarse a las primeras bancas, no podía presentarse a las primeras sillas. ¿Sabes a dónde ponían a esta clase de personas? Si al caso entraban, las tiraban hasta lo último. Si al caso entraban, las arrinconaban para que nadie las viera. Y así pasa a veces. Y cuando te hablo de religión, no te estoy hablando de un nombre de una congregación, no me estoy especificando con una denominación. Religioso puede ser cualquier hombre, cualquier mujer. Religioso puede ser alguien que solamente hace las cosas por costumbre. Pero sabe que dice la bendita poderosa palabra del Señor, que cuando Jesús entraba, vio a aquella mujer allí. Cuando Jesús entraba, dice la palabra que supo también la necesidad que había en esta mujer, supo también el problema que estaba viviendo esta mujer, y solamente le dijo: mujer, bendita gracia de este Dios poderoso, levántate, enderézate. Dice la palabra que esta mujer se enderezó, dice la palabra que esta mujer se levantó. Ese es el Cristo que te estoy predicando, un Dios que hace milagros, un Dios que no conoce la palabra imposible, un Dios que no conoce la palabra no te puedo ayudar, un Dios que no conoce la palabra no puede extender mi mano sobre ti. Ese Dios que no hace excepción de personas, aleluya. ¿Sabes? No importa los años, el tiempo que hayas vivido atado, el tiempo que hayas sufrido demasiado, que dices que puedo hacer, ya no hay lo que hacer. Hay un Dios que te sigue esperando con esos brazos abiertos. Hay un Dios que se va a mover de una manera muy especial. Hay un Dios que te va a tocar. Mira, ¿sabes qué? Te va a tocar, y cuando Él comience, cuando Él te toque, vas a sentir algo extraordinario. Cuando Él comienza a administrarte, vas a sentir algo espectacular. Cuando Él comienza a administrarte, vas a sentir que cuando el hombre dijo: no podemos hacer nada, ahí se presentó la palabra de Jehová, y Él mismo le dijo a Jeremías: ¿acaso no sabéis quién soy yo? ¿Acaso no me conoce? Yo soy creador de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nehemías estaba desconsolado, Nehemías estaba abandonado, Nehemías no tenía esperanza, pero Jehová Dios le dijo: ¿acaso no sabéis quién soy yo? Y la misma palabra Dios te dice aquí también, la misma palabra Dios te dice aquí también, porque aparentemente disfrutas de la familia, pero hay momentos que te sientes solo. Aparentemente disfrutas de los que están al lado tuyo, pero hay momentos que te sientes abandonado, aleluya. ¿Lo sabes? Ahí está Dios. Ahí estaba aquel hombre, dice la Biblia, cerca del estanque de Betesda. Todos pasaban, todos se acercaban, pero Él no le extendía la mano. Todos pasaban, dice la Biblia, pero Él no lo levantaba. Todos pasaban, dice la palabra, unos recibían el milagro, pero Él no recibía absolutamente nada. Él no recibía ningún favor alguno. Pero cuando Jesús se presentó delante, allí es donde la gloria de Dios se mueve. No sé lo que está viviendo, no sé lo que está pasando, no sé la situación que está viviendo, pero solamente vengo a decirte que el mismo Jesús que se movió por el estanque de Betesda, ese mismo Jesús se pasea la tierra entera. El mismo Jesús que se acercó allá donde estaba aquella mujer con 18 años de ese sufrimiento, de ese espíritu que la mantenía encorvada, ese mismo Jesús que estoy predicando ahora. Su poder no tiene límite, su poder no tiene cierto tiempo de vigencia. Él permanece, dice la palabra, Él permanece, dice la palabra. Su poder es el de ayer, hoy y por siempre, dice la Biblia, aleluya. ¿Sabes? Ese Dios que te estoy predicando, el hombre tiene límites. El hombre dice: ¿sabes qué? Desconectémosle, ya no podemos hacer nada. ¿Sabes qué dice el hombre? Cambiamos con manera que este ya no funciona. Este ya no puede hacer nada. La Biblia enseña de una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. En aquel tiempo esa clase de personas era también totalmente ignorada, repudiada por la sociedad. Era totalmente ignorada, repudiada por la religión. Pero dice la palabra que esta mujer había gastado todo su dinero en médicos, y en vez de mejorar, dice la Biblia, iba empeorando. En vez de mejorar, iba empeorando, dice la palabra. De repente escuchó hablar que andaba un Jesús que tenía poder.
Escucho hablar de un Dios que se iba paseando por aquellas aldeas. Aquel Dios que dice la palabra que toda la gente lo conocía. Porque no vino seleccionando gente. Él no vino haciendo grupos aparte. Él dice la palabra que cuando se movía, sanaba al enfermo. Y entonces esta mujer comenzó a meditar. Esta mujer dijo, voy a entrar, voy a romper el sistema, voy a romper la religiosidad, voy a romper toda creencia de hombre y yo voy a perseverar. Solamente voy a tocar el borde del manto del maestro y yo sé que recibiré el milagro, yo sé que recibiré la sanidad. Imagínate, 12 años de flujo de sangre, dice la palabra, totalmente inservible, totalmente sin fuerza. Pero ella dijo, voy a tocar el borde del maestro, voy a tocar el borde de ese manto, aleluya. ¿Sabes? La palabra dice que había algo que le interrumpía a esta mujer. Aparte que la gente la iba a rechazar, aparte que la gente podía llamar la autoridad y decir, saquen a esta mujer de acá, porque ella no podía estar en un lugar público como este. Esa clase de personas se paseaba en ese lugar. ¿Y sabes qué es lo que hacía la gente? La gente lo que hacía era llamar a las autoridades para que se llevasen esta clase de personas. No extendían la mano para ayudar, no extendían la mano para mirar, para levantar, sino que solamente le extendían para aborrecer, solamente le extendían para señalar. Pero entonces la palabra dice, había una gran multitud donde esta mujer no podía entrar, donde esta mujer no podía pasar. Pero dice la palabra que dijo esta mujer, no sé cómo voy a hacer, pero voy a llegar donde está Jesús. No sé cómo voy a hacer, pero voy a presentarme donde está Jesús. Y solamente, dice la palabra, comenzó a abrir brecha, comenzó a esforzarse, comenzó a perseverar. Dice la palabra que logró su objetivo, tocó el borde del manto del maestro y en aquel mismo instante la enfermedad que había tenido 12 años, la enfermedad que los médicos no habían podido hacer nada, la enfermedad donde la medicina dijo, no podemos extenderte la mano. Ahí dice la palabra, bendito sea Dios, que en aquel mismo instante desapareció, dice la Biblia, aleluya. ¿Sabes? Y entonces la Biblia dice que Jesús comenzó a decir, alguien me ha tocado. Y Pedro, uno de los hombres que andaba con Jesús, le dijeron, maestro, la multitud es la que te aprieta. Maestro, la multitud es la que te está oprimiendo. Y Jesús dijo, no es la multitud. Alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y entonces la palabra dice que la mujer, humillada, avergonzada, se presentó y le dijo, maestro, yo te he tocado. Ella sabía que la podía rechazar, ella sabía que la podía despreciar, ella sabía que la podía condenar, ella sabía que podía hacer cualquier cosa con ella. Pero sabes que le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. Mujer, tu fe te ha sanado. La perseverancia, la insistencia, no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que diga la religión, no importa lo que digan los hombres, no importa lo que diga la política. Lo más importante es lo que Dios está hablando, lo más importante es lo que Dios está diciendo, porque hay gente que no busca entrar a un lugar de gracia porque está pensando ser señalada, está pensando ser aborrecida, está pensando que se van a burlar de él o de ella. Quiero decirte que no interesa si el hombre se burla de ti, hay un Dios que nunca se burlará de tu vida. Si el hombre se burla de tu necesidad, hay un Dios que nunca se burlará de tu necesidad. Aleluya. ¿Sabes? Ese Dios que perdona, ese Dios que ayuda, ese Dios que un día nos ayuda a nosotros también, ese Dios donde la gente dijo, este jamás se levantará, ese Dios donde la gente dijo, ya van a ver a este y mismo va a permanecer. Pero había un Dios que decía, levántate y resplandece, porque mi gloria se moverá a tu favor. Levántate y resplandece, porque mi poder descenderá a tu favor. Si yo te estoy predicando la palabra en este lugar, no lo estoy haciendo para una exhibición. Si yo te estoy predicando la palabra en este lugar, es porque he visto su gloria, he visto su poder, he visto un milagro extraordinario, donde la mano del hombre no pudo llegar, pero la mano de Dios pudo llegar. El corazón, la gente dice, cuando el hombre dice que no hay esperanza, Dios dice, yo añado más vida, yo doy más tiempo aún todavía. Los riñones, cuando el hombre dice ya no sirve, hay un Dios que te dice, yo te los pongo nuevo. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Pero ya está cerca el estanque de Betesda. Jesús te va a tocar, Jesús se va a presentar. No rechaces de su gracia, no rechaces su amor, no rechaces su poder. Aleluya. ¿Sabes?
No lo rechaces. ¿Sabes por qué a veces lo rechazamos nosotros? Y te lo digo porque lo experimenté personalmente. Rechazaba la gracia, el llamado de Dios. Aunque me estaba ahogando, aunque me estaba muriendo, pero yo rechazaba ese llamado que se me hacía. ¿Sabes por qué? Porque yo pensaba en mis amigos. ¿Sabes por qué? Porque yo pensaba en la familia. ¿Sabes por qué? Porque yo pensaba en los compañeros de trabajo. Y cuando estuve enfermo no hubo amigos que se acercara. Donde estuve enfermo no hubo empresa que se acercara. No hubo compañero de trabajo que se acercara. Donde estuve enfermo no hubo familia que lo apoyara. Pero sí la mano poderosa de Dios. Pero sí la mano poderosa de Dios. Aleluya. Y por eso te estoy predicando esta palabra. ¿Cuánto tiempo tienes de sufrir? ¿Cuánto tiempo tienes de andar en angustia? ¿Cuánto tiempo tienes de estar desesperado? ¿Cuánto tiempo tienes de vivir de depresión? ¿Cuánto tiempo que dices ya no aguanto, ya no puedo más? Dios te dice por medio de la palabra: yo quiero darte fuerza, yo quiero multiplicarte la fuerza, yo quiero ponerte en alto, yo quiero vestirte con vestido de salvación, yo quiero cubrirte con ese manto de justicia. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que te dice Dios por medio de la palabra. Y eso es lo que me encanta predicar, lo que dice la Biblia. Los hombres van a quererte cambiar. Los hombres van a querer decirte tantas cosas. Y la palabra a mí solamente me dice: si te presentas con un corazón contrito y humillado, jamás y nunca serás rechazado. La palabra a mí me enseña y me dice: si tú miras bajo la poderosa mano de Dios, Él te va a exaltar a su debido tiempo, dice la palabra. Eso es lo que a mí Dios me enseña. A mí Dios me ha enseñado y me ha dicho: busca un lugar que se llame de esta manera. Busca un lugar donde te digan estas cosas. Simple y sencillamente, Jesús dice: todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso es lo que Jesús está diciendo. Mira, la clase de personas que te he mencionado, el paralítico era despreciado por la sociedad, era despreciado por la religión. La mujer con aquellos 18 años del espíritu que la mantenía encorvada, socialmente hablando, religiosamente hablando, abandonada. La mujer con esos 12 años de flujo de sangre, lo mismo, religión y sociedad la menospreciaban, la aborrecían. Pero por eso vino Jesús a este mundo, por eso vino Jesús a esta tierra, por eso vino Jesús a pagar el precio por cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Sabes? Por eso es que estamos predicando la palabra. Ese Dios que quiere abrazarte, ese Dios que quiere consolarte, ese Dios que te está diciendo: ahí estás. Ahí está llorando, ahí está que ya no quieres vivir, ahí está que ya perdiste la esperanza, ahí está que ya no quieres que amanezca, quieres quedarte en la oscuridad, ya no quieres que salga el sol, quieres quedarte en la oscuridad. Y Dios te dice: si yo soy la luz que viene a este mundo, yo soy la luz que tú necesitas, yo soy la alianza que tú necesitas. Bendita gracia de ese Dios poderoso, bendita gracia que nos visita día con día. Así te dice Dios por medio de la palabra: yo soy la luz que viene a este mundo. No importa cómo haya sido el comportamiento anterior, no interesa el rechazo que te hayan hecho, no interesa los menosprecios que hayas recibido, pero yo no te voy a rechazar, pero yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar abandonado, te dice Dios. Aleluya. ¿Sabes? Es necesario que vengas a Él. Muchas personas buscan el lugar verdadero para poder acercarse. No lo vas a encontrar. Puede haber mucho pleito diciendo: la primera y la única están. Puede haber mucha contienda diciendo: la primera y la única están. Yo quiero decirte lo que dice la palabra. Jesús dijo: cargados y trabajados, yo soy el que los hago descansar. Jesús dijo: yo soy la puerta que el hombre busca. Jesús dijo: yo soy el camino que el hombre necesita. Jesús dijo: yo soy la verdad que el hombre necesita. Jesús dijo: yo soy la vida que el hombre necesita. Eso fue lo que Jesús dijo. Ahora la gente pelea, ahora la gente genera contiendas, hablando de nombres congregacionales. Yo no voy a hablarte de ellos, solamente voy a hablarte del Cristo de poder. Ese Jesús que se presentó a ese estanque de Bethesda, ahí donde estaba esa agua quieta, donde no se movía. Pero cuando esa agua se movía, la primera persona que entraba recibía el milagro. Independientemente la clase de enfermedad, independientemente
la condición que estuviese viviendo. Pero si era la primera que entraba, él recibía el milagro. El paralítico no podía valerse por sí mismo. Así está el hombre en estos tiempos. El hombre no se puede valer por sí mismo. Está cerca del estanque, está cerca de Bethesda, está cerca del lugar de gracia, está cerca del lugar de la misericordia, pero no puede moverse por sí mismo. Necesitas ayuda, y la ayuda que tú necesitas es la ayuda de la mano de Dios. La ayuda que tú necesitas es que Jesús le permite entablar una conversación con Él, y su gloria se manifestará a tu favor, su poder se manifestará a tu favor. Aleluya. ¿Sabes? Eso es todo. Y si comienzo a contarte historias de la Biblia, vas a decir, ¿serán reales o serán nada más una historia para motivar? Todo lo que encuentras en la Biblia es verdad. Y también nosotros que caminamos somos verdad. Si me estás mirando acá, no lo hago porque sea bueno. Si me estás mirando acá, no lo hago porque sea fuerte. Si me estás mirando acá, no lo hago porque sea valiente. Si me estás mirando acá, porque soy un milagro de Dios. Tú eres un milagro de Dios también. Disfruta de lo que tienes. Disfruta de tus hijos, de tu familia. Pero lo más importante es que te acerques a Dios. No te digo que los abandones, sino que te acerques a Dios. Y las cosas serán mejores aún todavía. Las cosas mejorarán aún todavía. Así que en esta bendecida mañana, te agradezco a ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio grande que me concede compartir la palabra con usted. Como se lo dije al principio, no era la intención incomodar, no era la intención hacerlo sentir mal, sino solamente predicar el mensaje y decirle que Cristo le ama, decirle que el Cristo que se paseó en Bethesda, el Cristo que levantó a aquella mujer con ese espíritu encorvado, el Cristo que sanó a esta mujer con 12 años de flujo de sangre, es el mismo Cristo de ahora también. Solamente cree, dice la palabra. Evangelista Lucas capítulo 1 verso 37 dice la Biblia, porque nada hay imposible para Dios, dice la palabra, porque nada hay imposible para Dios, dice la Biblia. El hombre es limitado, pero Dios es un Dios ilimitado. Así que en esta bendecida mañana, si tú crees que Él puede administrar tu vida, si tú crees que Él puede hacer el milagro que tanto has buscado, si tú crees que Él te puede dar la respuesta que tú necesitas, yo te invito a hacer una breve oración conmigo. La Biblia a mí me enseña y me dice, con el corazón yo creo para justicia, con la boca yo confieso para salvación. La palabra a mí me enseña y me dice, Él es bueno y es perdonador, grande en misericordia, para con todos aquellos que le toca, dice la palabra. Si tú lo crees, yo te invito, haz esta breve oración conmigo. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Alabados a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, tercer día resucitaste, y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Unos consejos te doy. Ora diariamente, lee palabra de Dios, busca donde congregarte, donde se te predique palabra de Dios. Evangelista Mateos en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga.